Efesios, capítulo 6, versículos 10 y siguientes. En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cómo influyen el reino de Dios y el reino de las tinieblas en tu vida? ¿Cómo influyen? Aleluya. Santo es el Señor. El reino de Dios y el reino de las tinieblas son dos conceptos centrales en la Biblia que representan fuerzas opuestas en el mundo. Fíjate que he dicho dos conceptos. Quizás habré lo he dicho, pero realmente ni Dios ni el diablo, el Señor lo reprenda, son un concepto. Es un concepto en la Biblia, pero en la realidad del mundo espiritual o del mundo físico no son un concepto. ¿Por qué no? Porque un concepto es una idea, un pensamiento. Y Dios no es una idea. Dios es una persona real, todopoderoso. Nadie alcanzará jamás la sabiduría que Dios tiene, el conocimiento que Dios tiene. Nadie lo alcanzará. Por más que usted lea libros, por más que usted estudie, por más que la ciencia se empeñe, el conocimiento y la sabiduría de Dios, nadie lo alcanza. Bendito sea Dios. Lo que quiere decir que en la realidad Dios no puede ser un concepto. Pero ¿qué decir del diablo? ¿Acaso Satanás es un concepto? ¿Es simplemente una idea para asustar a los muchachos? Eso pensaba yo cuando yo era niño. Eso se lo inventan los viejos para que uno no salga. Como se iba mucho la luz, para que uno no salga en la oscuridad y se quede uno en la casa metido haciendo nada. Pero yo no creo en eso no existe nada. De hecho, un día lo desafié a la 1 de la mañana en el medio de un río donde vivía mi abuela. Le eché toda la peste del mundo, le tiré piedra al río, le di palo a piedra, lo llamé por su nombre. Si es verdad que tú existes, salme para que nos matemos como dos perros. No me salió. Y yo decía, no existe. No existe, de verdad que no existe. Pero ¿es eso real? ¿Qué cree usted? ¿Existe o no existe? Bueno, la Biblia dice que sí, que es un personaje real, que existe. Y no solo existe, sino que Él puede interactuar contigo, puede frustrar tus planes, puede intervenir lo que son tus proyectos, tus propósitos, tus negocios, tus pensamientos y todo lo que tú hagas. De hecho, hay el problema de que tanto Dios como el diablo, el Señor nos reprenda, nos habla en nuestra propia mente, en nuestro propio pensamiento. O sea, a veces a ti te llegan pensamientos que vienen de parte de Dios y tú ves la realización de esos pensamientos y tú dices, oye, por eso mismo estaba yo pensando. Ahora mismo estaba yo pensando eso y mira, sucedió. Dios te estaba dando una revelación, pero te la estaba dando hablando a tu mente. Por eso dice la Biblia que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro
conocer. Entonces, vamos a ver algunos detalles de lo que es el reino de Dios y de lo que es el reino de las tinieblas para ver cómo estos reinos influyen en tu vida y en mi vida. Para conocer un poquito acerca del reino, primero debemos saber la naturaleza del reino. El reino de Dios no es un lugar físico. Y hago la aclaración porque la iglesia tradicional ha vendido esto de la salvación de antaño como un lugar. Y entonces dice, no, si tú te arrepientes de tus pecados, se lo confiesas al sacerdote, cumples la penitencia y te mueres, tú vas a la gloria. O sea, un lugar. ¿Y sabe qué? De alguna manera hay influencia bíblica para poder creer eso. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia no se puede leer en base a una alegoría. La Biblia no es una alegoría, la Biblia es un libro completo que nos transmite a nosotros el pensamiento de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios cree, lo que Dios ha preestablecido. Entonces, bien yo podría tomar el texto bíblico que dice, hablando de Abraham y de Lázaro, ¿verdad? Y del rico, que no menciona su nombre, sino que solo dice que era un hombre rico que hacía banquetes y fiestas todos los días. Lo que es una exageración, nadie hace fiesta todos los días. Pero bien, es una figura literaria. Dice, hacía fiestas y banquetes todos los días. Y Lázaro recibía dolores, enfermedades. Lázaro era leproso. Y dice que los perros le lamían las llagas. Pero que un día murió Lázaro. ¿Y qué cree usted? Al seno de Abraham. O sea, ¿qué me está diciendo la alegoría? Que fue a un lugar. Y que estando en el seno de Abraham, sucedió que también murió el rico. Y fue al infierno. Y estando en el infierno, dice la alegoría, la garganta se le secaba de sed. Y un calor, en el infierno hace un calor horrible. Y entonces dice que de repente como que la cima le fue quitada y él veía a Lázaro en el cielo, en el seno de Abraham. Y entonces él gozaba, Padre Abraham, envía a Lázaro con un poquito de agua que moje mi lengua, porque me estoy quemando en este infierno. Y entonces Abraham le contestaba, no es posible, porque hay una cima entre ustedes y nosotros, ni Lázaro puede ir allá, ni tú venir acá. Pero, amados, es una parábola. Una parábola es una figura literaria que se utiliza para ilustrar algo que puede suceder a futuro o que puede incluso haber sucedido. Es los llamados refranes que usamos nosotros. Por ejemplo, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Son cosas para una ilustración, para una enseñanza. Entonces no andar con un árbol en la cabeza porque quiere que te vaya, ¿verdad? Es una ilustración. Entonces, mucha gente ha hecho de esto una doctrina y dice, es un lugar. Y la iglesia tradicional se ha beneficiado de eso, vendiendo salvación. No, si tú aportas, tú puedes ir a la gloria. Ah, se te murió la mamá, pero si tú haces una misa y tú aportas, la sacamos del purgatorio y la llevamos a la gloria. Y ella va a estar allí tranquila, esperando que tú llegues para recibirte en gloria. Ni una cosa ni la otra es verdad. Ni va a ser recibida en gloria, ni el purgatorio existe. No existe, la Biblia no lo menciona por ningún lado. Lo que la Biblia dice de los muertos es que su memoria es puesta en olvido y que ya no tienen ningún tipo de conocimiento hasta el día de Cristo. Cuando Cristo venga, todos vendremos a resurrección, uno para vida, otro para juicio y condenación, y entonces recobraremos la memoria. Pero hasta ahí vamos a estar en total oscuridad. Los muertos
nada saben, dice la palabra. Nada. Entonces, el reino de Dios no es un lugar a donde tú vas a ir. El reino de Dios representa obediencia a Dios, sumisión a Dios y a su voluntad. El reino de Dios es justicia, amor, paz y gozo en el Espíritu Santo, como lo establece el libro de Romanos en su capítulo 14, versículo 17, que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia, amor en el Espíritu Santo. Amén. La presencia del reino de Dios. ¿Cuándo el reino de Dios se hizo presente? En la primera venida de Cristo. De antemano, desde que Cristo viene, Juan el Bautista cambia el mensaje. Ya no es arrepiéntanse, el hijo del diablo, sino viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar su calzado, el cual es mucho más poderoso que yo, porque es primero que yo. A él óiganlo, a él síganlo. Él es el Hijo de Dios, él es el Salvador del mundo. Aleluya. Entonces, el reino de Dios se hace presente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey de ese reino que será establecido en la tierra. Amén. La entrada al reino. ¿Cómo puedo yo entrar? Esa pregunta se le hicieron a Jesús muchísimas veces. Maestro, ¿cómo yo puedo entrar al reino de Dios? ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? Bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. De ahí que la iglesia tradicional dice que haciendo favores podemos entrar al reino de Dios. O podemos ganarnos la salvación, pero eso no es verdad. La salvación no se puede ganar por medios materiales o físicos. La salvación es un regalo de Dios, gratuito, para aquellos que confían, que creen en Cristo y que lo reciben y lo aceptan como Señor y Salvador. No tiene nada que ver con religión. Pastor, pero usted es religioso. Sí, la religión es un medio. Un medio para que Dios pueda manifestarse a través de su palabra a la humanidad y que la humanidad pueda venir a los pies de Dios a través de Cristo, y tiene que tener algún lugar físico, porque nosotros nos movemos en el plano físico, nosotros no somos espíritus, somos personas físicas, tenemos que reunirnos en un lugar como sociedad que somos. Amén. Tenemos que reunirnos en un lugar. Digo que la religión no es suficiente porque había en San Juan capítulo 3 un hombre que era principal entre los sacerdotes, y todos ustedes saben quién es, Nicodemo. Dice que Nicodemo había escuchado de Cristo, había escuchado, y no solo eso, le daba seguimiento y sabía que venía de Dios por los milagros que hacía. Pero como él era fariseo, él tenía miedo de la crítica, de que la gente dijera, pero esto es, ¿cómo es? Porque los fariseos dicen que es un falso, pero mira Nicodemo, que es un principal de la sinagoga, donde lo está siguiendo. Entonces no iba de día, se le apareció a eso de las 2 de la mañana, en un lugar donde Jesús estaba predicando. Y oiga lo que le dice: maestro, sabemos quién, los fariseos, los sacerdotes, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces y Dios no está con él. La respuesta de Jesús fue: ay, Nicodemo, en verdad te digo que si tú no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Esto perturbó mucho la mente de Nicodemo, porque Nicodemo era un viejo. Y él dice: ¿cómo un viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso yo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre para volver a nacer? Yeshua le dice: pero si te estoy hablando
de cosas terrenales y tú no las entiendes, ¿cómo tú entenderás entonces si yo te hablara las cosas celestiales? Lo que es carne. Un día se destruirá en el cementerio, pero lo que es espíritu, y lo que es espíritu permanece para siempre. Es decir, yo estoy aquí, usted está aquí, no por una coincidencia, sino porque Dios lo trajo a este lugar para darle a usted un mensaje en esta mañana de parte de Dios y decirle que por más bueno, más buena que usted sea, por más favores que usted haya hecho o haga, usted puede tener 50,000 fundaciones para darle o repartirle a los pobres, para hacer buenas obras, eso no lo va a salvar. Tiene que arrepentirse y tiene que recibir a Cristo para poder entonces recibir el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo poder dar en usted lo que se llama el fruto del Espíritu. Sin esto tampoco hay posibilidad de salvación. ¿Qué implica el fruto? Fíjate que dije el, no los, porque es un solo fruto. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Recibo el Espíritu Santo y entonces Él opera en mí el nuevo nacimiento y yo comienzo a dar amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ya no estoy como estaba el viejo hombre. Que apareció una muchachona, vámonos con Dios. Ahora parece, digo, me gustaría, pero no puedo. ¿Y por qué? Porque yo le pertenezco a Dios. Y la Biblia dice que yo no puedo hacer eso. Pero que yo quiero y tú también. No. Aunque yo quisiera, que no quiero, pero aunque quisiera, no es posible, porque lo que Dios prohíbe, para mí está prohibido. Lo que Dios permite, está permitido, pero lo que Dios prohíbe, está prohibido. Es decir, el reino de Dios, aunque tú no lo conozcas, aunque tú quizás lo ignores, sí tiene una influencia en tu vida. Vamos a ilustrarlo por la canción que cantábamos ahorita. ¿Qué pasará en tu vida si Jesús viniera ahora? ¿Qué pasará? Se cierra la misericordia, se cierra la gracia y entonces hay dos alternativas. Si ya perteneces al pueblo de Dios, entonces serás recolectado como trigo y entrarás al reino de Dios que será establecido aquí en la tierra a partir de la venida de Cristo. Todo será transformado, todo será como un paraíso, todo será como era al principio de la creación cuando Dios hizo a Adán y Eva. Amén. Esa es una alternativa, pero dice la palabra del Señor que hay otra. O eres trigo si le perteneces a Cristo, o eres paja si no le perteneces a Cristo. Entonces, ¿qué hace el que cosecha el trigo? Coge un aventador, comienza a sacudir el trigo. La paja va a caer amontonada en un lugar y el trigo será ¿qué? Recolectado. ¿Qué destino tiene el trigo y qué destino tiene la paja? El trigo va a los graneros. La paja va a ser quemada en un fuego literal que nunca se apagará. Cuando yo no conocía estas verdades, yo decía, ¿y a mí qué me importa? Después que yo me muera, que me lleve Dios, que me lleve el diablo, a mí no me importa. Ya estoy muerto, ¿qué me importa a mí? Que me quemen, yo no lo voy a sentir, voy a estar muerto. Pero ¿es eso lo real? Eso no es real. Es que la Biblia dice que todos y todas vendremos a resurrección. Es decir, aunque pasen miles de años antes de la segunda venida de Cristo y nosotros estemos en la tumba conmemorativa esperando el día de Dios, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Vamos a resucitar uno en la primera resurrección, que es la resurrección de los salvados, según el libro de Apocalipsis en su capítulo 20. Pero viene una segunda resurrección.
en donde resucitarán todos los que no quisieron, los que no recibieron a Cristo, los que no aceptaron, los que ya estaban en el camino, pero dieron para atrás y dijeron, ya no más, no voy a perder mi tiempo, no vale la pena, me voy. Vienen entonces a resurrección para juicio, el juicio del gran trono de Cristo, donde las personas solo recibirán condenación. Condenación. En un juicio donde no hay cómo defenderse. Allí no hay de que argumentos a favor y argumentos en contra. Y todos van a ser en contra. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Porque la iglesia está llena de hombres malos, de hombres impíos, de hombres pecadores, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sin la sangre de Cristo cargaríamos con nuestros pecados, porque todos somos pecadores, hermano. La diferencia está en Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve a través de ese cristal que se llama Cristo, nos ve limpiecito, justificado y sin pecado, según el libro de Romanos, de su capítulo 5 y capítulo 7, que habla de la justificación a través de Cristo. Pero ese es el reino de Dios, que influye en tu vida para salvación. Ahora el título del mensaje, ¿cómo influye el reino de Dios y el reino de las tinieblas en tu vida? Vamos con el reino de las tinieblas. Su naturaleza. El reino de las tinieblas es el dominio de Satanás y sus demonios. El Señor lo reprenda. Es un reino de pecado, de maldad, de engaño y de muerte, según Colosenses 1:13. Es un reino que está totalmente divorciado de lo que son los preceptos de Dios. Su influencia. Satanás influye, y los demonios, para apartarte de Dios, para mantenerte en oscuridad espiritual, utilizan el engaño, la tentación y el pecado para lograr sus objetivos. No quiera usted saber de la manera que el enemigo se mete en tu vida, interfiere, te destruye el matrimonio, te destruye los hijos, te destruye la familia, te destruye a ti, te botan del trabajo para que tú te suicides, te mates por ahí, porque tú digas no sirvo para nada, te daña los planes de estudio, te daña todo. El enemigo te daña todo, porque el enemigo lo que quiere es que tú no veas a Dios por ningún lado. Y lo hace de una manera tan sutil que ni siquiera cuenta nos damos. O sea, no lo vemos llegar. Vemos el problema cuando ya estamos en el problema. No lo vemos llegar. Oposición. El reino de las tinieblas se opone al reino de Dios y busca destruir en tu vida la obra de Dios. No importa lo que Dios haya hecho por ti, Dios puede haber hecho milagros, señales, prodigios, portentos. Dios te puede haber conquistado, Dios te puede haber hablado. Pero por un lado tú dices, wow, qué lindo mensaje, me voy a convertir. Y por otro lado el diablo te dice, y vas a dejar de ir a la discoteca, y el chamaco aquel que tú tienes, o la chamaca que tú tienes, ¿a quién se la vas a dejar? Pero tienes 3 parejas y las otras 2, ¿a quién se la va a dejar? Porque no vas a poder tener una. No, hombre, no pierdas tu tiempo, sigue gozando, sigue disfrutando, tú eres joven, tú tienes tiempo todavía. ¿Para qué te vas a arrepentir ahora? Después tú lo haces. Ese después nunca llega, porque oímos la voz del enemigo y él nos mantiene en conflicto. ¿Por qué en conflicto? Porque hay un conflicto constante entre los dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Yo le sirvo a Dios. Pero déjeme decirle que una vez yo decido, vamos para Santiago a predicar, se poncha una goma, se funde el vehículo, o viene un policía y nos para por ahí, no pueden seguir, ese vehículo le falta la placa, o le falta esto, le falta aquello. Algún problema, o no aparece el dinero para hacer el viaje,
o de alguna manera el reino de las tinieblas trata de impedir que lo que Dios ha dicho en favor nuestro o de alguien que no se cumpla. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros ponemos tesón, ponemos empeño, lo de Dios siempre se va a dar, olvídate de eso. No importa el conflicto. Pero sí, lo que dice Efesios en su capítulo 6 que hemos leído, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Hermano, como abogado uno sabe y ha visto casos de personas, de hombres que han matado a su esposa y su familia. Y cuando usted lo ve, usted le pregunta: ¿por qué tú hiciste eso? Dice: no sé. Yo escuché una voz que me dijo: mátalo, 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 y lo maté. Pero él no sabe por qué. Nosotros sí sabemos por qué, porque el diablo y los demonios intervienen para que tú hagas tales cosas, para destruirte. Para destruirte. Hay muchos testimonios que hay de personas que han hecho cosas. Hay muchos sinvergüenzas en la calle, claro. Pero hay muchos que han hecho cosas y que ellos ni siquiera saben por qué las han hecho. Mujeres serias. Mujeres, como dicen en el Cibao, en mi campo, que le pesa el suelo de la falda y cuando viene a ver está en una cabaña con un muchachito. Y después que ya resuelve, dice: ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Pues yo me estoy volviendo lo capaz, yo soy casado. ¿Y cómo yo hice esto? El diablo te engañó. Te cegó el entendimiento y te llevó a ese lugar. Y fíjate tú que cuando viene a ver si te quiere matar, aparece uno que te vio que va y le dice al esposo: allí vino a fulana en tal cabaña. Y el esposo coge para allá y se sienta con un machete para que tú salgas y te vuela la cabeza. ¿Quién te mató? Te mató el diablo. Te cegó el entendimiento y te llevó al lugar de la muerte. Por eso hay que estar seguros en Dios. Porque el que está en Dios, el diablo no lo puede engañar. Porque la palabra es luz en medio de las tinieblas. La palabra te cubre, la palabra te defiende, Cristo, y da contigo donde quiera que tú vayas. Hemos tenido muchas dificultades en el camino. No es que no las hemos tenido, las hemos tenido. Pero recuerdo, por ejemplo, aquel momento en que viniendo de Moca, de un gran culto, un culto glorioso, y cuando llegamos, que subimos la autopista Duarte, ¡pam!, se explotó la goma. En un tiempo de camioneta que yo tenía, ¿vale? Cuando yo oí que esa goma explotó, que subí a la pista y digo yo: ¡shh! Señor, Señor, tú sabes que no tenemos goma. Me meto al paseo, me apeo de la camioneta, chequeo, pateo las gomas, todas tienen aire, pero todo el mundo escuchó cuando la goma explotó y escuchó cuando botó el aire, porque la goma tiene aire. Y yo dije: fue esta goma la que se explotó, la de atrás, del lado de la derecha, esa fue la que se explotó. Pero varón, ¿tiene aire? Sí, pero está explotada. Y entonces el Señor le echó aire por el clamor que hemos hecho. Varón, ¿estás seguro? Segurísimo. Segurísimo de que sí. Vinimos de allá, desmontamos los equipos que cargábamos. Al otro día voy donde un gomero. La goma tenía tubo. Tanto es una goma sin tubo que puede decir que no, que el clavo la tapó. No. Una goma con tubo que desde que se pichó. Y si se explotó, se fue a pico. Y cuando llego donde el gomero le digo, dice: dígame, varón, ¿en qué le servimos? Digo: esa goma que se explotó ayer viniendo del Cibao, que se explotó. ¿Esa goma tiene aire? Digo: sí, se explotó saliendo de Boca, cogiendo la autopista Duarte. Pero varón, ¿cómo te vas a saber que se explotó si la goma tiene aire? Es una goma de tubo. Digo: cuando tú la desarmes, tú vas a comprobar lo que yo te estoy diciendo. Está loco. Agarra y desmonta la goma, y cuando la desarma, que mete la mano buscando el tubo, lo saca en pedacitos. Y el tipo se asustó y me dice: mi primera vez en tantos años que yo tengo como bombero que yo veo una cosa así. Una goma con tubo que se explote y que llega con aire. Nunca yo había visto eso.
Digo, cosas mayores que eso tú puedes ver si tú vienes a los pies de Cristo. No, yo necesito la iglesia. Digo, no basta con eso. Es un compromiso de vida. Es un compromiso. Fíjate que Nicodemo no solo visitaba la iglesia, era un sacerdote y estaba perdido. Perdido con una túnica puesta, perdido con un ropaje, perdido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no había entendido lo que dice la palabra. No había comprendido que hay que nacer del agua y del Espíritu para poder ser salvo. Hay un conflicto cósmico, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas, pero yo puedo asegurarte que la victoria es del reino de Dios. Que Dios se levantará victorioso en el día postrero y restaurará la tierra. Es decir, cuando Jesús... Hay una diferencia, hermano. Es mejor servirle a Cristo. Es mejor. Si es pérdida de tiempo, bueno, perdí mi tiempo, pero estoy en el lugar correcto. No me estoy arriesgando. ¿Por qué? Porque tanto Cristo puede venir en cualquier momento como la vida se puede acabar en cualquier momento. Cuando Jesús dijo en el Padre Nuestro, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque ya el cielo fue restaurado. Amén. Ya los demonios no pueden subir allí. Satanás no puede subir. Antes subía, ya no puede. Ya los demonios no pueden pasar por allí. Se le impide. ¿Dónde están ahora? Dice que en las regiones celestes, es decir, de la atmósfera para acá. Están en este lugar, extraviando a la humanidad, dañando a la humanidad, poniéndose en la carretera para causar muerte, para causar accidentes, para causar problemas. Pero en definitiva, el reino de Dios y el reino de las tinieblas son dos realidades espirituales que influyen de manera directa en la vida de las personas. Nosotros como creyentes somos llamados a elegir a qué reino queremos pertenecer. No es obligado. No es obligado. Tú puedes elegir a qué reino tú quieres pertenecer. Si tú quieres pertenecer al reino de las tinieblas, felicidades. No hay ningún problema. Ahora, si te decimos lo que te va a pasar en el reino de las tinieblas y lo que te puede pasar en el reino de Dios. ¿Y sabes qué? El que le sirve a Dios jamás puede ser engañado. Porque el Espíritu Santo lo revela todo. En una ocasión estuvimos, y ahí concluyo, en el Palmar de Neiva, en Batey 3, y luego de acabar un gran culto, alguien supuestamente estaba enferma y se estaba quejando en una silla. Con nosotros andaba un estudiante del término de medicina, y yo le dije, pero doctor, usted es médico, vaya, denle un calmante, atiéndala para que se le quite ese dolor. Y al rato viene y me dicen, no varón, va a tener que ir usted. ¿Y por qué tengo que ir? Yo no soy médico. Sí, varón, pero que le dimos el calmante y la muchacha no reacciona. No reacciona, está como si estuviera como muerta. Y yo, ¿cómo va a ser? ¿Y ustedes le dieron el calmante? ¿Están seguros? Sí, sí, le dimos el calmante y hemos hecho todo. Y no reacciona, hay un dolor, un dolor, un dolor. Está bien, entonces yo voy a ir a ver qué es lo que pasa. Yo no me la acerqué, no le puse la mano, no oré por ella, no hice nada. Simplemente con pasar y mirarla, yo dije, pero es que ustedes son como medio locos, a ustedes les gusta perder su tiempo. ¿Qué pasa, varón? Ella sabe lo que pasa. Ella sabe lo que pasa. Lo que pasa es que ella es hechicera. Y el lugar donde ustedes están durmiendo es el altar de la hechicería. Busquen debajo de la cama, que hay que tener a todos los cuadros metidos. Lo escondió el altar, porque como iglesia íbamos a estar allí para que no nos diéramos cuenta. Pero el Espíritu de Dios lo revela todo. Ahí reaccionó y tiró el grito. ¿Y cómo usted supo eso? Eso pertenece a mi abuela. Y ella me lo dejó a mí, pues el Señor te reprenda. No me interesa. Me fui ahí.
No voy a orar por una persona que ella misma decidió servirle al diablo. Si usted quiere servirle al diablo, sírvale. Es su problema. Ahora, si ella me dice a mí, me quiero arrepentir, yo le digo, vamos a quemar los cuadros, aquí mismo vamos a quemarlos. Y vamos a liberarte en el nombre de Jesús. Y ella recibe liberación. Y automáticamente. El Espíritu de Dios viene a ella y la liberta. Y el enemigo no la puede matar, no la puede dañar, no la puede enfermar, no le puede hacer nada. Porque el poder de Dios es sobre todo. Amén. Es decir, quiero que en esta mañana tú te lleves en la mente que el reino de Dios y el reino de las tinieblas constantemente están influenciando en tu vida. Uno para salvación, uno para perdición. Pero que los proyectos no se me dan. Échale la culpa al diablo, no es culpa tuya. Tú lo has hecho todo. Tú has estudiado, tú has trabajado, tú lo has hecho todo. Y si no has avanzado, es porque alguien te está impidiendo el avance. Despierta, percíbete. ¿Quién me está frustrando los planes? Te lo está frustrando el diablo. Pero que todos los hombres que se me acercan es para diversión, nadie quiere estar en serio conmigo. Échale la culpa al diablo, que no quiere que tú formalices un hogar como Dios manda. Es decir, el reino de las tinieblas, todo lo que quiere es pecado, maldad y destrucción. El reino de Dios es paz, gozo, dominio propio en el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo. Dios te bendiga. Amén.